tal amigos de Huacha Noticias? Bienvenidos a este espacio en el cual privilegiamos la información con contenido, la información más completa para ustedes y no notas de 30 segundos como lo hacen los noticieros tradicionales. La información relevante de este día es una información que dieron durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue el director general del ISSSTE, Martí Batres, quien dio a conocer dos noticias importantes. Una sobre las pensiones a los maestros o las pensiones en general para los empleados del gobierno. Los que quieran pensionarse van a ser beneficiados porque se está cambiando el sistema que anteriormente fue impuesto por los gobiernos neoliberales para darles una miseria de pensión, una miseria con la cual no podían sobrevivir más allá de 8 días con una pensión muy baja, muy baja porque cambiaron los métodos, los años... el total de los años que pedían para pensionarse eran muchos y también el sistema de ahorro pues era lo adecuaron de tal manera que afectara las pensiones de los trabajadores. Tal parece que los consideraban esclavos, así de plano. Entonces se modificaron las reglas. Y la buena noticia la dieron hoy durante la conferencia de la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchen esta información relevante. Esta explicación, existe el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, por favor. Y esto responde a una realidad. En la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, el sistema de pensiones solidario, intergeneracional y público fue sustituido por un sistema de pensiones privado con ahorro individualizado a través de las AFORES para las nuevas generaciones de personas trabajadoras al servicio del Estado, o sea, las que llegaran después del 2007. Adelante, por favor. En el sistema de pensiones individualizado, es el ahorro de las y los propios trabajadores lo que principalmente se utiliza para su retiro. Es la base fundamental. Adelante. Esto llevó a las trabajadoras y trabajadores del Estado, a los que llegaron después del 2007, a tener una expectativa negativa o limitada sobre su jubilación, con la perspectiva de pensiones sustancialmente menores a las que se obtenían con el régimen solidario. Adelante. Durante 2 sexenios esta problemática no se abordó, no se dio respuesta a estas inquietudes, pero en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se plantearon respuestas concretas para incrementar el monto de las pensiones precarias que se derivaban o se podrían derivar del sistema de ahorro individualizado. Adelante. Por eso se creó en el año 2024 el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Los recursos de este fondo tienen el objetivo de completar las pensiones de jubilados que por sus limitados ahorros en las AFORES, si es el caso, lleguen a acumular solo lo suficiente para obtener, por ejemplo, pagos mensuales de 3,000 o 4,000 pesos o parecidos. Adelante. De esta manera, si un trabajador, maestro, maestra se retira con una pensión de ese tamaño, 3,000 o 4,000 pesos mensuales, que es lo que le permite el ahorro en la AFORE, el Fondo de Pensiones para el Bienestar le completará todo lo necesario para jubilarse con el equivalente al sueldo devengado al momento del retiro. Es decir, que si el trabajador ganaba más recursos y la AFORE le daba menos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar le completará lo que faltaba. Adelante, por favor. El presidente Andrés Manuel López Obrador
entre otras acciones, terminó con la evaluación punitiva al magisterio y recuperó la permanencia en el empleo del mismo. Basificó a casi 1 millón de maestras y maestros y aumentó el salario del magisterio. Maestras y maestros de jornada completa devengan hoy un salario de aproximadamente 16,000 pesos mensuales. Adelante. Esto quiere decir que con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, maestras y maestros de jornada completa se estarán jubilando con aproximadamente 16,000 pesos al mes a valores actuales, en caso de que su ahorro individualizado solo les permitiera obtener una pensión menor a esta cantidad. Adelante. A esto hay que agregar, además, la pensión no contributiva para personas adultos mayores, es decir, la que se conoce como pensión universal de adultos mayores, que a partir del 2019 beneficia también a las personas jubiladas del IMSS y del ISSSTE, o sea, hasta antes del 2019, los jubilados del ISSSTE no tenían derecho a una pensión no contributiva, ahora reciben también esta pensión, que por cierto es actualmente de 3,100 pesos al mes. Adelante. Además, la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha propuesto beneficiar a las y los trabajadores del Estado, maestras y maestros, personas jubiladas y pensionadas del ISSSTE, con medidas como las siguientes: el congelamiento de la edad mínima para jubilarse en 58 años los hombres y 56 las mujeres, para quienes se encuentren aún en el régimen solidario, establecido en el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, el otorgamiento de pensión de viudez para trabajadoras o trabajadores en activo y la eliminación del refrendo de la vigencia de derechos de personas jubiladas cada 2 años. Ahí se fue una cifra que no iba ahí, porque ya jubilados y jubiladas ya no tendrían que ir cada 2 años a refrendar derechos a las oficinas del ISSSTE, sino que tendrían una acreditación de vigencia permanente de sus derechos. Y otra información que dieron a conocer fue la de los créditos del Foviste, que hay pues más de 700,000 créditos, derechohabientes con créditos, pero el sistema también estaba peor que en el Infonavit. De verdad que son perversos los expresidentes, fueron perversos con sus sistemas de otorgamiento de vivienda, porque lo hicieron de tal manera para sacar una jugosa ganancia que no sabemos ni en qué la utilizaron. De verdad, cobrarle la casa en trabajadores del Estado, de tal manera que dobleteaban los costos de las casas o triplicaban los costos de las casas. Y hoy se dio a conocer que se van a hacer quitas, se van a condonar deudas, porque hay ocasiones o hay casos en los que las personas ya pagaron su casa doblemente y todavía siguen pagando. Eso es un delito, un delito que, como les digo, debe de pagarse de verdad. Ojalá investiguen más allá, como lo hicieron en el Infonavit, y haya denuncias penales. Pero bueno, hoy en este momento les presento la información vertida por Martí Batres, director del ISSSTE. Apoyos que se aplicarían, desde la reducción de intereses hasta la condonación de la deuda, pasando por el congelamiento de saldo y la aplicación de quitas, o sea, la reducción del endeudamiento. Adelante, por favor. ¿Cómo se puede acceder a los programas de beneficio? Bueno, en lo sucesivo, en todo caso, el Foviste buscaría a las personas que tienen estas características, estos créditos problemáticos directamente, pero también se puede contactar al Foviste directamente. Adelante, por favor. Se va a difundir esta publicidad para que la gente pueda actualizar sus datos. No tiene el nombre
no tiene los datos personales completos, pero es un ejemplo real. La maestra Rosita es trabajadora de la Secretaría de Educación Pública. En el año 2006 obtuvo un crédito del FOVISSSTE por 326,984 pesos. Ha pagado casi 664,000 pesos, lo que equivale a más de 2 veces el crédito otorgado. Sin embargo, a una deuda 355,338 pesos. Con estas medidas, a la maestra Rosita se le aplicaría una condonación total de su deuda. De esta forma, su crédito quedaría liquidado y ella se convertiría en propietaria de su vivienda con plena certidumbre jurídica. Esa sería la consecuencia de estas medidas. Adelante, por favor. Para concretar la realización de los programas aquí descritos, la Presidenta de la República suscribiría un decreto que en la parte sustantiva dice lo siguiente. Adelante. Bueno, ese es el fundamento jurídico en el artículo 4 de la Constitución y el 123, apartado B. Adelante. A, reducción o congelamiento de intereses tratándose de créditos activos. B, cancelación o condonaciones de adeudos vencidos y o intereses moratorios en los casos que se determinen. C, prórrogas y facilidades de pago que vuelvan asequible el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Y de otras acciones que determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y sean aprobadas por la Junta Directiva del ISSSTE, cuyo objeto sea hacer efectivo el derecho a la vivienda de las personas trabajadoras al servicio del Estado en cumplimiento a las disposiciones constitucionales. Y es bueno que se haga justicia a los trabajadores mexicanos. No puede ser que en un país con tanta riqueza, en un país donde los trabajadores son muy trabajadores, muy responsables, se les trate de esa manera como se les trataba durante los gobiernos anteriores. Muchos se enojaban porque el presidente Andrés Manuel decía gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, pero es cierto, hay que señalarlos con el dedo, hay que señalarlos, porque cometieron tantas tropelías, tantos delitos, tanto maltrato hacia los trabajadores desde los años 80, que de verdad son delincuentes de cuello blanco y no debe de volver a pasar. Ese tipo de gobiernos no deben de volver al gobierno mexicano. Y esto fue reiterado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también se refirió a estos dos puntos importantísimos. Son dos temas hoy. Uno, hay deudas del FOVISSSTE que ya pagaron los trabajadores del Estado 2 veces en algunas ocasiones, porque el diseño de ese préstamo pues fue parecido a lo que hemos hablado del Infonavit, deudas imposibles de pagar. Y entonces se tiene una casa que no puede uno nunca tener las escrituras de la casa. Eso está en 400,000 personas que deben el FOVISSSTE, más o menos. A esas 400,000 personas se les van a hacer deducciones, quitas, a partir de una regla diseñada por el FOVISSSTE. Eso es para beneficio de todos los trabajadores del Estado que tienen una deuda del FOVISSSTE. Eso lo hacemos hoy, lo vamos a firmar y queda publicado. Era parte de lo que habíamos planteado en la ley del ISSSTE del 25, pero ya dijimos que generó muchas confusiones esa ley, decidimos retirarla, pero el beneficio a los deudores de FOVISSSTE pues tiene que darse. Entonces hoy vamos a estar firmando ese decreto y hablando con la CENTE, con el CENTE para que se conozca, pero sobre todo con las maestras y los maestros que conozcan el beneficio del descuento de deudas del FOVISSSTE. Pedimos que actualicen sus datos en la página de FOVISSSTE para que pueda
revisarse cualquier problema o que hablen al teléfono de Foviste si es que tienen alguna duda. Eso es lo primero, es para beneficio de todos los deudores de Foviste. 2, explicar en qué consiste el Fondo de Pensiones para el Bienestar que dejó el presidente López Obrador. En particular, las maestras y los maestros han estado pidiendo, y en cierta forma tienen razón, que se derogue la ley del ISSSTE del 2007, que fue una ley muy regresiva para los maestros y para todos los trabajadores del Estado, que disminuía las pensiones a montos raquíticos, que no tenían nada que ver con su salario. Ese tipo de pensiones es la llamada cuenta individualizada. Bueno, quitar la ley de 2007 tiene algunos otros problemas de los que podemos hablar posterior. Lo importante es que las maestras y los maestros tengan una pensión justa, digna, equivalente al salario que tenían el último año. Actualmente eso ya cambió gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hasta aquí la información aquí en UH Noticias. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en una próxima información relevante para ustedes.